La Biblia enseña que Dios creó este mundo y lo hizo bueno. Lo material que hay en él es bueno, pero somos nosotros los que decidimos si servimos a Dios o a las riquezas de este mundo. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 3. Bosquejemos nuestra lección tal como lo sugiere el MEAC y comencemos con la propuesta de los 3 objetivos para esta lección. Primero, recordaremos que Dios es el creador de todo el mundo. En segundo lugar, entenderemos el amor y el celo de Dios. Y por último, aceptaremos que Dios es el dueño de todo, aún de nosotros. Primer objetivo: Dios nuestro creador. La palabra de Dios es clara, y algunos textos como Jeremías, Génesis o Juan definen a Cristo sin lugar a dudas como el creador. Este mundo fue creado por Él, nosotros fuimos creados por Él. En consecuencia, cuando leemos la narración de la creación y descripciones de nuestro Dios, si Dios es bueno, la creación es buena, y el Génesis lo dice, era bueno. En el deseo de todas las gentes leemos que la belleza del mundo nos muestra un mensaje de amor. Es decir, lo material que hay en el mundo es bueno, y Dios lo hizo para que el hombre disfrute de ella y para que nosotros cuidemos de la creación con amor. El problema surge cuando el hombre olvida que Dios es el creador, que a Él le debemos todo, y comenzamos a ver el mundo desde un punto de vista totalmente diferente. Desde el ingreso del pecado, nosotros comenzamos a pervertir y a abusar de lo que Dios creó. Comenzamos a ver la riqueza con mucho poder, entonces nosotros amamos y servimos al mundo para conseguir esas riquezas. La belleza del mundo ya no nos habla del amor de Dios, sino al contrario, es glorificada por el hombre. En otras palabras, hemos convertido al mundo y su poderío y sus riquezas en un Dios. Entonces, el problema no está en que lo que Dios ha creado es malo, el problema está que nosotros terminamos sirviendo al mundo, terminamos sirviendo a Mamón, y estamos totalmente separados de Dios. Segundo objetivo: el amor y el celo de Dios. Como ya vimos en el primer objetivo, el hombre está atesorando lo que el mundo le ofrece. Y de acuerdo a Colosenses y Hebreos, al tomar esta decisión, nosotros estamos bajo el pecado y estamos condenados a muerte. Hemos adquirido una deuda, la cual es imposible pagar, así lo describe la lección. En vista de esta necesidad, Dios envió a su Hijo. Ahora, en los textos de Juan, Hebreos, Efesios y otros textos que la lección ha colocado, entendemos que el Señor Jesús vino a cumplir, es decir, a pagar la deuda del hombre al hacerse hombre. Mejor dicho, Cristo, la Biblia nos dice, era Dios hecho hombre. Algo que nosotros no entenderemos, pero eso no anula el plan de salvación. Entonces, en resumen de estos textos diremos que Cristo pagó nuestra deuda. Ya no hay una deuda que el hombre tenga que pagar. Y no solo pagó. De los textos de Tesalonicenses, Pedro, Gálatas y Apocalipsis entendemos que el Señor Jesús, al morir en la cruz, nos libera de la esclavitud y condena del pecado. De esta manera, vemos el amor de Dios por nosotros, pues al estar separados de Dios, al amar más al mundo por nuestra propia decisión, Cristo vino para salvarnos. Es en esta demostración del amor de Dios que precisamente entra a jugar los celos de Dios o el celo de Dios. Pero antes entendamos algo. Primera de Samuel, Salmos o Jeremías nos recuerdan que el Señor Jesús, Dios, es único, que no hay
otro como Él, que Dios es eterno, y la lección también nos presentan otros atributos de parte de Dios, que frente al mundo, frente a lo que el mundo nos ofrece, vemos que las riquezas del mundo vienen a ser vacías o limitadas. Es más, cuando Éxodo declara que no hay otro Dios, entendemos lo siguiente, que lo que el mundo nos ofrece es falso, es temporal y es corruptible. Tenemos aquí dos cuadros, a Dios siendo único, Dios siendo eterno, nuestro Salvador, y al mundo que es vacío, fugaz, limitado. Aquí se presentan los celos de Dios, pues nosotros estamos en la decisión de servir al mundo o servir a Dios. Tenemos que decidir a quién servimos. ¿Y qué tienen que ver aquí los celos de Dios? Bien, la lección en primer lugar define de la siguiente manera, que Dios está luchando por nuestro amor, y desde ese punto de vista se puede entender el celo de Dios, pues Él desea que nosotros le sirvamos por amor. En segundo lugar, si nosotros decidimos confiar en el mundo y confiamos en cosas falsas, confiamos en poderes temporales o corruptibles, tarde o temprano vamos a terminar frustrándonos. Entonces, Dios nos está cuidando de que no suframos esa frustración. Y por último, Dios, al ser celoso, no es celoso porque Él se va a sentir mal o va a salir lastimado. Dios es celoso de nosotros porque Él nos quiere cuidar, es celoso de que nada malo nos ocurra. Entonces, el celo que describe la Biblia, el celo de Dios, es otra demostración de su amor por nosotros. Último objetivo, Dios el dueño de todo. Comencemos viendo aquí al hombre, a nosotros, y lo que podemos conseguir. Podemos tener riqueza o dinero, podemos tener bienes, propiedades, y tenemos lo que el mundo nos ofrece, las cosas materiales que ya dijimos no es malo. Pero hay algo que nosotros tenemos que recordar constantemente, y es el antídoto para no terminar sirviendo al mundo. Ageo 2:8 nos recuerda que las riquezas de este mundo le pertenecen a Dios. Deuteronomio, que los cielos le pertenecen a Dios. En Salmos leemos que los animales y las plantas le pertenecen a Dios. Para rematar todo esto, Ezequiel y Primera de Corintios nos vuelven a recordar que aún nosotros le pertenecemos a Dios. Entonces, teniendo el cuadro completo, entendemos que todo, absolutamente todo, le pertenece a Dios. Por eso Génesis 1, 26 y 28 nos define a nosotros como mayordomos. Nada es nuestro, nosotros somos los cuidadores de la creación de Dios. Y leyendo Testimonios para la Iglesia en el tomo 9, recordaremos que vamos a rendir cuentas de nuestra mayordomía, de nuestro cuidado de la creación a Dios. Por lo tanto, recordemos que todo es de Dios. Al resumir nuestra lección, enfaticemos: primero, fuimos creados por Dios para cuidar y disfrutar del mundo. Luego, recordar que Dios reveló su amor al hacerse hombre y cuidarnos con mucho celo. Por último, somos mayordomos de Dios, pues es Él el dueño de todo y aún es dueño de nosotros. Finalmente, tomemos la decisión de adorar diariamente a Cristo como nuestro Creador, Salvador y sustentador. Agradecidos a Él, enumeremos los dones que tenemos y usémoslo para el servicio de nuestro Dios. De esta manera, hemos llegado al final de este bosquejo. Nuevamente, muchas gracias por confiar y ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.